Hola, soy el doctor Miguel Ángel Bonilla de la Ciudad de México. El día de hoy les traigo el caso número 17, una próstata de 70 centímetros cúbicos utilizando una camisa externa 24 French. Ahí encontramos una estrechez un poquito franqueable y con mucho cuidado vuelvo a salir y vuelvo a entrar un poquito más lateralizado. Finalmente ingresamos. Es una próstata con un piso muy alto, bastante obstructiva y una vejiga bastante trabeculada. Un paciente con pobre respuesta al tratamiento médico, efectos adversos por los alfa bloqueadores y que finalmente decidió tomar esta alternativa después de una larga plática, debido a que ya había tenido la valoración y la opinión de varios urólogos que le habían ofrecido solamente resección transuretral de próstata. Vamos a empezar el procedimiento. Utilizo un láser CyberHo Quanta de 150 watts, 2 joules 40 Hz. La modalidad de pulso, modulación de pulso Virtual Basket, y vamos a iniciar con el marcaje apical temprano con esta línea blanca. Hago un marcaje circunferencial. Vean cómo en este caso en particular puedo profundizar un poco más esta línea. Vamos cada vez profundizando un poco más la disección. Y con esto tener una referencia durante el resto del procedimiento quirúrgico. Abordo, ahí no quise salir mucho justamente por esta estrechez que había en la uretra vulvar. Hago este corte hay que lateralizarlo y hay que separar el adenoma prácticamente hasta la línea blanca. En estas próstatas de menor volumen, a veces el plano no es tan franco como podríamos estar acostumbrados en otras, pero si ustedes trazan una misma línea, finalmente generarán un solo plano y esto permitirá que vayan despegando de forma regular el adenoma prostático. Ahí ya avanzamos. Lo que voy a hacer es cruzar hacia el lado izquierdo para desarrollar el plano posterior. Llego hasta la línea blanca y ahí ya tengo una referencia. Vean cómo del lado izquierdo está el plano previamente desarrollado del lóbulo derecho. Y vamos lateralizando y vamos profundizando. Ahí voy a aprovechar esa referencia que les mencionaba. Vean cómo ahí prácticamente estoy conectando el lado derecho con el izquierdo sobre esa misma línea de disección. Ahí van a ver una pequeña caverna en donde estaban todos estos litos, en donde estoy prácticamente logrando desarrollar el plano y comunicando el lado derecho con el lado izquierdo. Ahí posiblemente estaba profundizando un poco más el plano y por eso me pegué un poco más a la parte superior. Ahí tenemos un buen avance ya hacia el cuello y vamos a iniciar con la liberación apical. Vean cómo
esa primera línea, ese primer corte prácticamente lo hago a nivel de la línea blanca, voy ascendiendo, voy tratando de explorar esa conexión con el plano lateral y voy comunicando el posterior hacia el lateral. ¿Hasta dónde? Hasta donde había desarrollado el plano posterior. Ahí estoy llegando prácticamente a donde teníamos ya desarrollado el posterior. Regreso. Y ahí seguimos esa ligera disección y comunicación del plato posterior con el lateral. Regresamos, ahí está la mucosa del esfínter. Vamos a hacer ese marcaje y ese corte sobre la línea blanca. Lo que ven en el dorso de la fibra prácticamente es la mucosa del esfínter, y ahí estoy cruzando hacia el lado izquierdo de la próstata. Voy a regresar. Vean cómo ese corte que hice sobre el adenoma me permitió tener una mejor orientación o visualización de hacia dónde va el plano. Vean cómo esos cortes milimétricos secuenciales hacia el cuello ayudan a descubrir perfectamente bien dónde tenemos que cortar. Ahí había una zona en donde me estaba profundizando. Vean cómo me suelo en estos puntos pegar un poco más hacia el adenoma para no hacer una perforación capsular significativa, y sigo ascendiendo. Sigo ascendiendo. Ahí retraigo el resectoscopio. Ahí estoy trabajando prácticamente en el radio de las 12 de la línea blanca. Vuelvo a ascender. Ahí voy a explorar un poquito más y desarrollar mejor el plano anterior de la próstata, pero aquí estoy concluyendo la liberación apical del lóbulo del lado derecho, y voy regularizando y avanzando mi línea de disección y uniformando esta sola línea. Ahí estoy regresando, ahí está el esfínter está completamente íntegro. Voy a empezar a hacer un corte sobre la línea blanca. Ahí estamos ascendiendo, ahí ya tengo el plano anterior. Y vean cómo bajo sobre esta misma línea. Ahí tengo todavía ligeramente adherido el plano posterior. Aquí no alcanzo a hacer un buen corte. Lo que voy a hacer es voltearme en el radio de las 6 y voy a tratar de desarrollar un poco mejor este plano posterior apical. Ahí estoy profundizando un poco más esta línea de disección. Ahí estoy separando. Y aquí prácticamente estoy preparando este acceso hacia el plano lateral. No trato de ascender, porque ese ascenso desde el plano posterior, tratando de buscar el lateral, genera perforaciones justamente a este nivel de la cápsula. Ahí empiezo a cortar, a hacer esas exploraciones sobre el adenoma que me van dando acceso al plano capsular lateral del lado izquierdo. Sigo subiendo. Vean cómo no fuerzo el equipo. Ahí voy a comunicar el lateral con el posterior. Ahí estoy trabajando el posterior un poquito. Ahí estoy trabajando mi línea. Y me estoy orientando. Y ahí finalmente vamos a proseguir. Está esa especie como de caverna en donde estaban alojadas todas esas piedritas. Estoy checando más o menos la distancia hacia el cuello. Todavía tengo bastante. Y vean cómo ahí nuevamente salgo
hacia el ápex y ahí ya tengo mi comunicación con el plano anterior del lado derecho. Estoy comunicando. Ahí ya tengo una sola línea. Este abordaje y este acceso que nos dio el lóbulo derecho nos permitió comunicar rápidamente el derecho con el izquierdo. Ahí estoy bajando y estoy haciendo un abordaje circunferencial. Voy haciendo ese avance paulatino y dándole y permitiéndole al láser hacer una hemostasia efectiva del plano de disección. Ahí voy y vengo. Prácticamente estamos haciendo un ejercicio en la sala de mantener constantemente apretado el láser y pudiendo hacer movimientos de ida y de regreso para ir haciendo este avance del lóbulo lateral izquierdo. Este procedimiento es un procedimiento repetitivo en donde hay que confiar en lo que vemos y en lo que sentimos y tratar de seguir este plano de disección amplio. Ahí estoy trabajando desde el radio de las 5 hasta el radio de las 12 para poder regresar nuevamente y hacer otro avance. Estoy ganando movilización cada momento que corto o con cada corte logro movilizar más mi adenoma. Y si se fijan, realmente mi técnica es un abordaje del cuello, haciendo estos movimientos desde el radio de las 3 hacia las 12 o un poquito más abajo, desde el radio de las 4 hacia las 12. Y me siento como más en control, porque a veces el hecho de las fijaciones laterales que tiene el plano anterior no permite descender adecuadamente el adenoma y existe el riesgo de podernos ir hacia el rectus. Vean cómo con cada corte me voy acercando más al cuello, estoy a nada de abrir el cuello. Vuelvo a bajar, aquí estoy explorando un poco más el plano posterior. Ahí está esa parte que no habíamos seccionado previamente, a donde nos conectaba con esa caverna de donde salieron todas esas piedritas. Como bien lo describen, el plano donde están las piedras es el plano real, no es una perforación. Y ahí seguimos explorando y saliendo hacia el lateral. En este paso es importante tener la orientación precisa de dónde empieza el lateral y no correr y seguir disparando la energía hacia la cápsula. En esta salida justo ahí hay que entender que la energía hay que aplicarla hacia arriba, hay que verticalizar completamente y no seguir esa elipse y entender hacia dónde sale el plano. Ahí continúo. Prácticamente llevamos todos estos cortes sin soltar el pedal de láser y con movimientos continuos. Ahí nuevamente empiezo a salir y vean cómo voy adelgazando este pedículo lateral que tiene todavía el lóbulo izquierdo. Regreso y voy avanzando paulatinamente milímetro a milímetro. Y esto lo que me da es movilización del adenoma. Vean cómo el tema es continuo. Ahí estoy descubriendo las fibras verticales del cuello. No llevo prisa para seccionarlas. Seguimos avanzando, conectando el posterior con el lateral. Y ahí finalmente decido abrir el cuello. Siempre el corte, como les insisto, es
pegado a las fibras circulares del cuello. Hay que aprovechar y hacer hemostasia de de todos estos vasitos, sobre todo los de la mucosa, ya que el corte es un corte no nítido de la energía del láser, sino por esa explosión de la burbuja del láser, y muchas veces esto segmenta simplemente los vasos, y algunos de los vasos de la mucosa vesical pueden llegar a persistir sangrando hacia el interior de la vejiga. Le voy a ver el meato, estamos lejos. Voy a tratar de continuar esta disección lateral y vamos a seguir liberando en dirección hacia el cuello. Voy a ir hacia el lóbulo derecho y vamos a hacer esta misma disección y mismo trabajo. Aquí ya habíamos hecho una extensión más, o sea, abarcando una superficie más amplia de esa línea, abordando el lateral del lado izquierdo anterior, y vean hasta dónde llegábamos. Ahí voy movilizando el posterior hacia el lateral y termino mi corte hasta ese punto en donde ya tengo cortado y liberado previamente el adenoma. Voy a regresar. Estoy ahí acercándome cada vez más a ese sitio en donde teníamos las piedras. Y vean cómo no hay que perder el tiempo. Una vez que estén en posición, tratar de replicar estos movimientos e ir avanzando milímetro a milímetro hacia el cuello. Ahí se ve el plano. Cuando estoy trabajando el plano posterior, suelo mantenerme muchísimo más pegado, cargando prácticamente el adenoma. Ahí está esa caverna de la litiasis que sí me hizo titubear un poco, ya que lo vean al final en la hemostasia, verán que prácticamente es el plano capsular. Ahí traté de pegarme un poco más hacia el adenoma para reexplorar y encontrar un poco mejor el plano. Y ahí voy ascendiendo hacia el cuello. Y ahí voy cada vez haciendo más delgadito este pedículo. Ahí va subiendo, va subiendo. Ahí vamos avanzando, es un avance continuo, conectando la parte más proximal con la más distal, es decir, del pedículo, de la base del pedículo, del radio de las 6 hacia el cuello. Siempre hay que terminar esos cortes hasta el cuello. Vean cómo ahí regreso nuevamente, me sumerjo en el plano y voy ascendiendo, voy ascendiendo, voy ascendiendo. No avanzo hacia adelante el resectoscopio, porque si lo haría, ahí podría generar una subtrigonización. Estoy cortando la mucosa y estoy tratando de avanzar. Me era difícil poder tener la visión exacta de ese radio de las 6 en el pedículo posterior, pero poco a poco fui avanzando. Un poco lo que me dificultó el abordaje de esta zona, pues prácticamente es esto, ¿no? Que veía y no terminaba de entender bien realmente qué era, pero pues al final es realmente la cápsula. Ahí voy comunicando este pedículo, cada vez lateralizándolo más y más hacia el cuello. Ahí vamos ascendiendo, voy pegado hacia el adenoma con la fibra, cargando el adenoma con la fibra de láser.
y vamos avanzando milímetro a milímetro, no desesperándonos, porque en este punto, si empezamos a desesperarnos, puede traducirse en alguna perforación o subtrigonización. Tenemos el acceso hacia el lateral del lado izquierdo. Cuesta un poco de trabajo. Ahí se me movilizó la próstata, como que se luxó. Ahí tenemos el esfínter muy bien respetado. Ahí lo estoy tratando de volver a poner en posición y poder tener un mejor acceso hacia el posterior. Aquí fue donde nos atoramos un poquito más en encontrar esa continuidad de la línea del lado izquierdo con la del lado derecho. Pero al final es paciencia, movernos de un lado a otro y poder realmente comunicar esas líneas. Ese es el punto clave de este paso. Ahí cuando tienen ya un poco más movilizado o con mayor movilidad más bien el adenoma, esto puede hacer que se luxe o se movilice hacia adentro de la vejiga y lo haga un poco más retador este paso. Ahí voy a entrar del lado derecho. Ahí está el cuello, ya está bastante móvil el adenoma. Ahí estoy tratando de encontrar la parte del radio de las 6 del pedículo y ahí lo puedo visualizar un poco mejor. Vamos a ir hacia adelante. Ahí estoy comunicando el lado derecho con el izquierdo y vamos avanzando hacia el cuello. Vean cómo la energía la aplico prácticamente sobre el adenoma y esto evita progresión y profundizaciones en el plano posterior. Vamos desdoblando y vamos alcanzando cada vez más la cercanía al cuello. Ahí nos estamos acercando. No hay que comer ansias. Si podemos seguir trabajando aquí en el pedículo, lo hacemos. Tratamos de ganar movilidad del adenoma. Esto al final del día nos deja avanzar y encontrar ese remanente final. Estoy casi llegando al cuello. Estoy tratando de buscar la visión lateral del pedículo debajo del lóbulo izquierdo. Se me dificultó bastante esta parte, pero el chiste es tratar de tener la certeza y la adecuada orientación de qué es lo que falta por despegar. Y estoy tratando de movilizar el adenoma. Ahí tengo el punto de referencia de dónde está el cuello. Voy a hacer el abordaje desde el lado izquierdo. Me costaba más trabajo movilizarlo, pero aquí a esta altura realmente el pedículo ya era prácticamente nada. Ahí estoy en el radio de las 6, en ese pedículo posterior. Y estoy tratando de llegar hacia el cuello sin mucho éxito. Ahí poco a poco voy adelgazando esta parte lateral. Y ahí estamos alcanzando el cuello de la vejiga. Esta parte puede desesperarlos a veces un poco. Tomen la calma, ahí estoy metiendo en la fibra y voy a tratar de terminar de luxar el resto del adenoma. Ahí ya tengo el lóbulo derecho dentro de la vejiga y ahí ya deposité prácticamente el adenoma está adentro. Voy a buscar ese remanente final. Ahí ya se acostó
el adenoma sobre el trígono y tengo que identificar realmente ese remanente final, que es justamente esto que empiezo a cortar y a sacar hasta el cuello de la vejiga. Ahí cambié mi orientación al radio de las 6. La disposición de la fibra no me hace trabajar cómodo y regreso con la fibra hacia las 12. Y esto, vean, me permite un adecuado avance en dirección hacia las fibras del cuello, pudiendo liberar completamente la mucosa vesical. Siguen sin podernos cambiar el procesador de imagen que tenemos en la sala, por eso estas pausas que han visto en mis otros videos. Aparentemente están por llegar los nuevos procesadores de imagen. Y aquí corto ese remanente de mucosa final y el adenoma está dentro de la vejiga. Prácticamente la enucleación nos tomó 26 minutos. Esa es la zona en donde estaban todas esas piedritas alojadas. No es una zona de profundización, no está violada el plano capsular. Y bueno, pues agradeciendo nuevamente su permanencia hasta este momento de la cirugía. Espero este video sea de utilidad a ustedes y pues seguimos trabajando para tener más material en esta biblioteca y poder ser un diferenciador en su curva de aprendizaje. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente día.